Hola, soy Diana, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje y estamos hablando acerca de la metacognición. Si bien es cierto, ya hemos hablado que la metacognición es ese proceso donde yo aprendo a aprender, que parece una redundancia, pero no, es cuando yo reconozco la forma que tengo de aprender y esto me ayuda a un autoconocimiento, que a su vez me ayuda a fortalecer mi aprendizaje en los diferentes entornos. Entonces, una de las fortalezas o de las teorías que dio este auge de la metacognición es el enfoque del constructivismo, que es muy marcado por Vygotsky, quien nos decía la importancia de reconocer en el individuo el aspecto social, cultural, familiar y económico, que son piezas claves para entender cómo aprende. No es lo mismo como aprende un estudiante latino que como aprende un estudiante asiático. Su entorno, su cultura, su formación previa es muy diferente y esto enmarca los procesos de aprendizaje. Entonces, no es lo mismo como aprende un estudiante del sector rural que como aprende un estudiante de las grandes ciudades, de los sectores urbanos. Cuando no se hace esa diferenciación, decía Vygotsky, cuando no se comprende el aspecto socioeconómico, sociopolítico, el aspecto cultural, incluso el aspecto religioso y familiar, entonces es en donde empezamos a desconocer lo que se llaman aprendizajes previos, cómo él aprende. Y cuando solamente traemos un grupo de conocimientos para ser impartidos, pero no nos damos cuenta cómo se están recibiendo, entonces ahí es donde hay el choque, ahí es el desinterés del que quiere aprender pero no sabe cómo, porque lo que se le están enseñando es algo que no adapta a su entendimiento. Es como cuando nosotros vamos a otro país y la cultura es muy diferente, ya estamos acostumbrados o hemos estado adaptados a ciertos procesos y cuando nos traen un aprendizaje que no encadena con algo que ya sabemos, pues entonces empezamos a chocar. Y ahí se crea el desinterés en las aulas, el desinterés por el conocimiento, por el aprendizaje, y no es culpa del estudiante. Es culpa de no haber sabido conectar de una forma organizada el conocimiento, lo que se va a enseñar con el reconocimiento de esa parte social, cultural y familiar que trae el estudiante. También esto lo hablaba Piaget, porque Piaget nos hablaba acerca de su teoría en el sentido epistemológico, que es el reconocimiento, la visualización, la investigación de la forma que tienen de aprender los individuos. Entonces ahí es donde empezamos a ver de lo que es el aprendizaje por medio auditivo, visual, kinestésico, quienes aprenden accionando, quienes aprenden viendo, quienes aprenden escuchando y toda esta relación que hacía Piaget en cuanto a que el aprendizaje es algo muy orgánico, algo que debe ser muy natural para el estudiante, que se deben respetar los procesos, las etapas, las edades, el reconocimiento de los mismos. La importancia de las investigaciones de Piaget nos lleva a confrontarnos en qué tanto conocemos el aula, qué tanto conocemos los individuos, que no es lo mismo un profesor que lleva muchos años enseñando a un grado determinado y cree que todas las enseñanzas se deben aplicar de la misma forma, con las mismas guías, con la misma teoría, sino aquel que entiende que cada individuo tiene una forma de aprender distinta, cada a cambio de año, a pesar de que es el mismo grado, son personas diferentes, en entornos y culturas diferentes y que debemos hacer un plan de acción, un plan de pedagógico propio y aplicado, reconociendo esos aprendizajes previos que parten de su cultura, de quienes lo rodean, de ese aprendizaje social que es tan importante en todos nosotros, en nuestra forma de aprender. Y si no se reconoce esto, si no se hace una guía pedagógica, una implementación didáctica que reconozca al individuo, entonces es cuando se empieza a chocar y no se empieza a dar una metacognición, porque el estudiante piensa que hay un error en él, que no está aprendiendo, y muchas veces y erróneamente quien enseña piensa que hay un desinterés, que hay una apatía por el estudio, pero lo que hay es una desconexión entre lo que él sabe, entre cómo él puede aprender y cómo se le quiere enseñar y cómo se le quiere dirigir. Entonces no es lo mismo para quienes saben manejar un carro automático que un carro mecánico, de forma diferente, que debe ser cada una manejada de la forma como fue fabricada. Entonces yo no le puedo aplicar a un carro automático las herramientas de un carro, la forma de un carro mecánico, ¿sí? Entonces bien es un ejemplo para decir cada cosa tiene su forma, tiene sus elementos, tiene sus particularidades y la educación es así. Entonces hablamos de que Piaget es uno de los que enmarca la responsabilidad que tiene quien enseña de reconocer esa parte orgánica que hay del aprendizaje de todo el individuo, que es una parte emotiva, es una parte cultural, es una parte social, muchas veces económica, y que debe adaptar estos aprendizajes nuevos a sus aprendizajes previos, de que el aprendizaje significativo parte no de lo importante que tiene el tema para que vamos a enseñar, si es que vamos a enseñar de matemáticas, de español, de ciencias, si es importante que aprendamos, no trata de la relevancia del aprendizaje o de lo que vamos a enseñar, no es que esto es importante que lo aprendan, no. El aprendizaje significativo trata del reconocimiento que se
mantiene cuando algo que se enseña hila con un aprendizaje previo y la persona se le respeta el proceso, cultura, su parte social, su parte familiar, y voy a hablarle en un idioma, en un lenguaje, con una adaptación de guías que le sea conocida, que le sea fácil de aplicar, que entienda esa conexión que hay entre lo que va a aprender y lo que ya sabe. A eso se llama aprendizaje significativo. Cuando yo conecto lo que yo sé, lo que yo hago todos los días, lo que yo veo todos los días, lo que me rodea con los nuevos aprendizajes que me están dando y los puedo unir. Eso se llama significativo. Piaget también decía, una persona que no puede explicar lo que está aprendiendo, seguramente es porque no lo está aprendiendo. Entonces, de ahí lo enmarcaba en que todo ese mundo de las guías y de transcribir, bueno, usted cree que ya enseñó algo porque la persona recibió mucha información, pero si esa información tiene que explicarse, pues ahí es donde ya entra a titubear si se da cuenta que no de todo ese mundo de información que usted le dio, realmente muy poca se asimiló. Entonces no podemos hablar de un aprendizaje significativo, y allí es donde está el error. No es la cantidad de conocimientos que logremos ver que escribe o logremos ver que escuchó o que nos parece que aprendió, sino lo que él puede adaptar de esos nuevos aprendizajes con sus aprendizajes previos, y puede decir, entiendo, entonces si yo antes lo hacía así, con esto puedo hacer esto más esto, y va como colocando las fichitas unas encima de la otra de los aprendizajes y de los aprendizajes. Por eso en las mallas curriculares de las universidades uno encuentra que hay una materia, pero no puedes ver esta materia sin haber visto esta, y todo tiene una cadena de aprendizajes y de procesos, esos procesos que reconocen lo que vas aprendiendo, pero desafortunadamente en las primeras edades o en las instituciones educativas no se respeta esos procesos. Entonces solamente traemos lo que se debía ver en quinto, lo que se debe ver en sexto, lo que se ve en octavo, pero no reconocemos qué clase de población está insertada, qué tanto de lo que yo estoy enseñando tú lo puedes organizar en tu mente, hay un esquema de entendimiento en ti que comprende de lo que te estoy hablando. Entonces es cuando hay una desconexión entre lo que se está enseñando y lo que se está recibiendo, y no capté su atención para que se expandiera su mente y dijera, sí, entonces esto va encadenado con algo que yo ya sé. No le puedes enseñar a una persona que no conoce qué es un orangután sobre el proceso del orangután, si es que ni siquiera en su mente la imagen se la asocia, no sabe si le estás hablando de una pintura. Eso es también muy importante en esta época, lo importante de las TIC. Cuando nosotros antes hablábamos de algo que de los jóvenes ni siquiera podían ver, entonces ahora gracias a Novat, Joseph Novat nos habla de lo que es estos mapas conceptuales, y entonces viene de los mapas conceptuales también los mapas mentales, que es acompañar el texto con imágenes. ¿Y por qué el mapa mental se volvió como tan de auge? ¿Por qué? Porque los conocimientos relacionados con lo que yo oigo, lo que yo veo y cómo los analizo, hacen que mi proceso mental de aprendizaje pues sea más fluido. Entonces, si yo le hablo antes de empezar mi charla sobre los orangutanes, entonces yo les muestro la imagen de qué es un orangután, de cómo está formado, de cuáles son sus características. Entonces, yo reconozco, sí, yo alguna vez fui al zoológico y habían unos miquitos o algo que tenían un leve parecido, entonces debe ser de la familia de tales animales o pertenecen a esto, y hace que se abra la mente con ganas de querer aprender. Es tomar primero dar la capacidad al individuo de recibir la expectativa del aprendizaje antes de volcar un mundo de conocimiento sobre él. No estamos creando expectativas, no estamos creando conexión entre lo que se enseña y lo que se sabe, y por eso
desafortunadamente no estamos dando un aprendizaje significativo. Y de allí que la metacognición es un proceso que no se hace, porque muchas veces se frustra el estudiante y dice, no, es que yo no sé, es que no soy bueno para el español, es que no soy bueno para el inglés, no, yo para las matemáticas definitivamente no. No es que no eres bueno, es que no has aprendido cómo aprender de las matemáticas. Tal vez lo tuyo en las matemáticas no es hacer unos ejercicios interminables, sino que uno de una forma diferente explicado, que conecte esas cosas que tú ya sabías y venías trabajando y digas, sí, yo recuerdo que vi tal cosa y se encadena ese aprendizaje. Desafortunadamente hemos entendido mal lo que es ese proceso del aprendizaje significativo, y entonces la metacognición queda como bloqueada, como que entonces no, yo como que no sé. Pero si yo digo, yo quiero aprender, me di cuenta que cuando me repiten varias veces un proceso lo aprendo rápido. Sí, hay quienes aprendemos a base de la repetición, hay quienes aprenden a base de lo visual. No, yo tengo que ver cómo se hace porque es que escuchando no puedo mucho. Yo tengo que escuchar. O sea, yo me concentro y escucho el proceso hasta que lo aprendo. Entonces, eso es aprender a aprender. ¿Cómo me funciona a mí? Pero para que me llame la atención y yo quiera aprender a aprender, yo debo tener una conexión con lo que se me está enseñando. De eso la importancia entonces aquí de Novat cuando habla de sus mapas conceptuales, que quiere decir es poder tener la capacidad de tomar un tema e ir sacando agregados, como estamos haciendo ahorita. Estamos hablando de la metacognición, pero estamos hablando de los procesos en el aprendizaje, estamos hablando de qué es aprendizaje significativo, estamos analizando entonces por qué muchas veces nos bloqueamos frente al aprendizaje. Entonces tomar un tema y poder desglosarlo en todo lo que refiere a él, en todas sus partes, en sus componentes, en por qué pasa esto. Eso es lo que hablaba Novat acerca de esos mapas conceptuales, y lo que hablamos acerca de los mapas mentales, que una imagen nos ayuda a refrescar la memoria y a ubicarnos en los conceptos de los que se están hablando. De ahí, entonces, cabe entender que aprender a aprender es esa capacidad de reflexionar, el sobre cómo yo hago las cosas, el cómo yo acciono las cosas, es no desligar el aprendizaje con la emocionalidad, lo social, lo cognitivo, lo económico, lo familiar, cómo encadenar todas estas cosas, porque a fin de cuentas quienes estamos aprendiendo no somos máquinas, somos personas, y todo nuestro componente emocional, social, afectivo, cultural, religioso, físico, tiene que ver con la forma como aprendemos.